Buenas noches, ingeniero. Vamos a empezar con una exposición para el control lector 1 que vamos a tratar sobre dos sistemas de televisión convencional. Entonces, vamos a empezar con una pequeña definición o cómo empezó los sistemas de televisión convencional. Estos sistemas de televisión analógica, de color analógica, se derivan de lo que antes se utilizaba para transmitir a blanco y negro. Y también tenemos que en 1941 se optaron por usar unas características de sistemas monocromos americanos, los cuales fueron actualizados en 1952 y el cual sería el estándar NTSS, pero en este caso no vamos a hablar de eso, nos vamos a referir a dos importantes, que uno de ellos va a ser el sistema PAL. Ese sistema PAL consiste en invertir una de las componentes del vector de crominancia de línea a línea. Esto debido a que el procedimiento para eliminar el error de fase en la transmisión. El receptor se construye de manera que para representar una línea se la suma a la anterior y se obtiene una crominancia correcta en el módulo de fase, como, como lo vamos a ver más adelante. También este sistema PAL tiene dos señales, que va a ser la señal U y V, las cuales están definidas por el B, R y Y como las componentes azul, del rojo y de la luminancia respectivamente, y estos señales tienen valores constantes, que son la U como 0,493 y la V o la señal V como 0,877. También es habitual ver que si se produce un error en la fase en la línea, también se produzca el mismo error en la línea que va a seguir. Entonces, aquí vamos a tener una gráfica que nos va a explicar, por ejemplo, cómo dos líneas se van a emitir con un vector de combinancia similar a E sub n y E sub n más 1, pero al momento de emitir la recepción va a tener un error de fase que está representado por beta entre R sub n más 1 y R sub n. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Nuestro sistema PAL nos ayuda a que la línea de n más 1 tiene la componente v, en la cual va a ir cambiando de signo, tal como se puede apreciar en el vector de E sub n más 1. Entonces, ¿cómo podemos mejorar ese error de fase? Lo que tenemos que hacer es que los vectores de croma recibidos R sub n y R sub n más 1 tienen un mismo error de fase. Entonces, al ver que vemos que tiene un mismo error de fase, tenemos que el procesador PAL invierte el componente v del vector R sub n más 1 y así obtenemos el vector R sub n más 1, que automáticamente cambia de signo al error de fase de B, como podemos ver aquí en la imagen. Entonces, para realizar esto aparece un error que se va a llamar el error de saturación, el cual es el resultante de la suma vectorial de R sub n más R sub n más 1. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, que este error de saturación va a ser mayor si el error de fase es mayor, pero mientras el error de fase sea muy pequeño, este error de saturación va a ser despreciable. Eh, Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para relacionar es que como el ojo humano es mucho más sensible a errores de tinte que a errores de saturación, el sistema PAL es muy eficiente contra estos errores en la fase. Vamos a hablar ahora sobre la frecuencia soportadora en este sistema. Tenemos que seguir dos criterios muy importantes para esta frecuencia, la cual es que el valor más alto posible respetado que el ancho de banda de las señales del video moduladas deben caer dentro siempre del canal de televisión y hacer un cumplimiento del principio de entrelazado de espectros para evitar los patrones interferentes. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Es que tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si aplicamos que la frecuencia portadora valga exactamente un valor impar de la mitad de la frecuencia de línea de la señal V, crea un patrón de interferencias que hace coincidir las partes brillantes de las interferencias en toda la línea, como podemos ver en esta siguiente imagen, cómo están coincidiendo estas partes brillantes. Pero así también podemos corregir esta forma para estas interferencias. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos que hacer unos cálculos matemáticos, que está la solución que en lugar de desviar la mitad, vamos a desviar la cuarta parte de la frecuencia de línea
como lo podemos ver en la foto, que es la frecuencia de línea sobre 4, en la cuarta parte. Y a su vez vamos a utilizar un MOSFET, que es un valor extra de 25 Hz, o se la va a conocer también como frecuencia Bram para la señal. Y al momento de utilizar esta fórmula y refiriéndonos a las señales que teníamos aquí, podemos ver que poco a poco van y ya podemos ver que están mejor y ya no están en una misma línea las partes brillantes. Algo que hay que tener en cuenta es que la frecuencia soportada de color va a tener un valor de 4,43 MHz y tiene este sistema PAL tiene un ancho de banda de 1 MHz. Ahora vamos a hablar del sistema SECAM. Este sistema SECAM es un sistema para la codificación de televisión en color analógica que fue utilizado por primera vez en Francia. También este sistema se lo conoce como sistema de color secuencial con memoria. Esto ya que utiliza modulación de frecuencia. El sistema SECAM también utiliza modulación de frecuencia para codificar la información de crominancia de subportadoras separadas. En lugar de transmitir las dos señales de información de color juntas, solo envía una de ellas a la vez y utiliza la información sobre el otro color de la línea precedente. También, así como la señal PAL, la señal SECAM también tiene el sistema SECAM también tiene dos señales, así como el sistema PAL, las cuales van a ser los componentes de crominancia como D sub R y D sub I, que tienen igual valores constantes como menos 1,9 y 1,5 para D sub V, que igual hacen la relación de la diferencia entre el rojo y la luminancia y el azul y la luminancia. Hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, es que el ancho de banda aquí en este caso de este sistema es de 1,5 MHz y la frecuencia soportadora de cada señal de las que acabo de nombrar va a tener un valor de 4,40 MHz y de 4,25 MHz. Unas ventajas de la señal SECAM es que tiene una muy buena resolución en comparación al sistema PAL. Otra clara ventaja es que el sistema SECAM es que no es necesario tener un control de matiz del televisor, y uno de los puntos mejores en este sistema es que tiene un muy buen desempeño para reproducir grabaciones hechas con artefactos tecnológicos, que en este caso puede ser una grabadora. Una desventaja que tiene la SECAM es que no es demasiado compatible con los sistemas de televisión monocromos. Eso quiere decir que no son compatibles con los televisores analógicos, sino ya con los televisores plasma, puede decirse, con los últimos televisores que están saliendo. Ya que viendo que un sistema de televisor a color va a trabajar con 3 colores, verde, azul y rojo. En esta imagen podemos observar en la distribución de todo el mundo cómo está distribuido los sistemas de televisión. Podemos ver que en nuestro país estamos todavía utilizando NTSC. Igual va a ver que ya vamos a pasar una señal PAL en un futuro, ya la estamos utilizando en algunos lugares igual aquí, como ya se va a dar tal vez en próximos años lo que es el apagón analógico o trabajar con TDT. Y en Europa es donde más se usa la señal SECAM, que es la mejor. Y como conclusión, pues tenemos que las señales U y V se modulan, esto respecto al sistema de PAL, se modulan en doble banda lateral con una portada suprimida y un ancho de banda de 1 MHz cada uno. Por lo tanto, esto se debe introducir a una línea de retardo para la señal Y o la de luminancia. En el caso del sistema SECAM, la resolución vertical de la crominancia es mucho menor que la luminancia, ya que esto envía la mitad de información de color por línea. Y esto ha sido todo, ingeniero, por los dos sistemas de televisión a color. Muchas gracias.